Muy buenos días, 11 de agosto. Ya algunos días han pasado de vacaciones y los directivos y maestros nos juntaremos, tendremos que estar por el 24-25 más o menos. Nos quedan algunos días para disfrutar nuestro descanso, nuestras vacaciones bien merecidas y echarle ganas al siguiente ciclo escolar, que ya traemos. Habemos yo muchos materiales, muchas ideas, muchas ganas. Hemos descansado bastante bien. Y sobre todo, seguir activos en vacaciones, aprovechar el tiempo, tomar cursos y hacer muchas cosas. El día de hoy les presumo, bajo este aire acondicionado que no me ha fallado, hemos tenido calores aquí de la canícula que supuestamente se va el 15 de agosto, de 43, de 44, muy fuertes, muy intensos. Ahorita está un poco nublado y está más fresco, pero es importante mantener el fresco por pues, nuestra salud también, nuestro corazón, nuestra piel y sobre todo el oxígeno, que se mueve el oxígeno es muy importante también. El día de hoy, lunes, les presumo estos quesos que me encantan, los quesos, muchos tipos, los de hongos los como, los manchegos, los de tostadas, de todo tipo de queso consumo. Me encantan los quesos. Es una de las cosas que me gusta más en la comida, que creo que es muy sano, muy bueno. Es leche, aunque algunos dirían que no es buena la leche y siempre existe ese debate de la leche, pero claro que es buenísimo. Al menos a mí me ayuda mucho el queso a, pues, a tener un buen paladar antes de una comida y pues disfrutar la producción también de quesos que vienen a veces de Italia, de España, de México. Aquí hay quesos muy buenos como el Oaxaca. Mover lo nacional, lo internacional es importante. Y el queso es uno de los alimentos favoritos que yo tengo, la verdad, porque tienen una especie de, aunque algunos ya tienen almidón y todo, pero los quesos puros, los verdaderos, tienen unas propiedades increíbles para el cuerpo también. Y siempre estará esto de que pues es leche y engorda y es grasa y esta obsesión por la grasa y esta obsesión por quitar alimentos y no complementar y pues esto también lo combino con fruta que es azúcar pero también con carbohidratos que es bien importante. No podemos andar quitando y creyendo que quitar va a producir mejores ciudadanos, quitando comida y oportunidades de salir adelante. Gracias a Dios tengo esta oportunidad de compartirles a ustedes mis quesos. A veces he comprado quesos caros, quesos medianos en costos, quesos baratos, todos son muy buenos. Y deben de refrigerarse bien, a veces traen hongos, a veces el aspecto no es muy agradable, pero son muy, muy buenos, la verdad. Y tienen pues tienen, creo yo, una capacidad de absorber también la grasa muchas veces. Dicen algunos expertos que el queso ayuda a rebajar la grasa a veces, cierto tipo de quesos, el manchego, ciertos del Oaxaca y hay muchísimas variedades de quesos. Si no me dedicara a dar clases o a las enseñanzas, yo creo que abriría un negocio de quesos. A lo mejor lo puedo abrir en el futuro porque no eso no me exenta de hacerlo, pero me encanta el proceso del queso y creo que es algo muy interesante. Es algo que ha pasado por el tiempo y es algo que es como antiguo, que, que cae bien a la digestión, al menos a mí sí. Hay gente que no es intolerante a la lactosa y no puede tomar nada derivado de la mantequilla o de la leche o del queso y necesita leches especiales o sin tomar leche, pero no es mi caso. La digestión lo hace muy bien el queso y la verdad es me encanta. Y sobre todo cuando vienes del gimnasio. Estuve ayer, haciendo ejercicio como una hora 15, una hora y media. Tenían clima en el deportivo, en el gimnasio, cosa que agradezco que haya clima, pero me he dado cuenta que hay gimnasio aquí en Monterrey que los tiene a muy buen costo, hablando ahora del tema de salud y de gimnasios, los tiene a muy buen costo, pero no les pone el clima.
nunca les ponen clima ni abanicos, ¿no? Pues es terrible. Cuando estás en un lugar encerrado tienes que mover a como dé lugar el aire, sobre todo si sudas, si tienes los poros destapados, tapados, si hay sudor, se tiene que mover el aire porque la gente se asfixia también. Ya ha habido en una marca de gimnasios lamentablemente 2 sucesos, 2 muertes dentro del gimnasio. No sé si es algún infarto o a veces son las proteínas que se toman, a veces los que van al gimnasio para hacer músculo, mucha venta ahorita de proteína, de arginina, de guanina, eh, de muchos elementos que supuestamente ayudan a construir las células del músculo. Entonces, a lo mejor es eso, a lo mejor es algo genético, a lo mejor tiene que ver con la respiración en el aire. Tenemos buenos gimnasios en Monterrey a muy buenos costos. Estoy viendo mensualidades en otros gimnasios, tienen muy buenos costos, incluyendo regaderas o lockers para jóvenes y mayores de edad también. Pero no les ponen en algunos clima ni siquiera una ventila y ni siquiera tiene una ventana, caray. Y eso es malísimo. Cuando tienes mucha gente, se produce monóxido de carbono, se produce veneno, que es el equivalente si yo no pusiera el clima o no abría las ventanas y hay gente aquí. eh, Producimos monóxidos, producimos como las plantas cierto tipo de veneno que nos envenena, que nos duerme, de hecho. Cuando uno tiene que tener mucho cuidado en los gimnasios, en las oficinas, en las casas, por ejemplo, cuando tiene llaves de gas abierta y no huele, el gas técnicamente no huele. Se supone que le ponen olor para evitar problemas. Uno se desmaya, se duerme. Y por eso de repente dicen, se murió por asfixia, sí, porque no sintió el olor del gas o lo durmió el gas y no hubo nadie para ayudarle a esa persona. Y en los gimnasios hay que tener mucho cuidado también con las proteínas, con la arginina, con todos estos elementos que se constituyen para hacer el músculo, para descansar el músculo, que es donde crece el músculo, ya lo hemos dicho, es cuando se duerme, 6, 7, 8 horas, etc. Pero sí la respiración es fundamental, el oxígeno es fundamental. Y aunque tengan buenos precios, muchos gimnasios no tienen buena ventilación. Tienen que, antes de hacer un buen gimnasio, tienen que planear los plafones de un aire central o de unos mini splits y ponerlos no directamente al corredor o al que haga ejercicio, al socio o socia de ese gimnasio, sino que dé indirectamente porque se necesita mover. Hasta con una pequeña ventilación se puede mover mucho el aire también. Los aviones, obviamente que no tienen ventanas, pues no se puede abrir a 5,000 pies, 6,000 pies, pues no vas a abrir una ventana, obviamente se congela, está a nivel de congelación. Que por cierto estaba leyendo mucho, ahorita estaba leyendo un poco de motores, porque me interesaba saber lo del motor del clima central, cómo funciona, cuánto debe descansar, cuánto no. Decían que los climas centrales pues pueden durar varias horas, 6, 7, 8, hasta un día prendidos, sin problema, pero tiene compresores que saca el aire caliente, etc. Pero me llama mucho la atención porque en el artículo que estaba leyendo de motores, están hablando de los motores de aviones. Y decían, ¿por qué no tienen compresores los motores grandes de los aviones? Porque arriba se congela. Ya cuando están a 5,000, 6,000 pies o no sé cuánto de altura, más alto que los cerros, obviamente, se congela y el motor da las aspas, o sea, les ponen las aspas a los motores, se calienta el motor y se enfría el motor con el mismo clima que hay ahí. Entonces es muy importante el clima, la ventilación, la oxigenación en los niños, en los jóvenes, en los colegios, en las escuelas, tener plantas que produzcan oxígeno. En la noche producen a veces dióxido de carbono. A veces uno se marea en la noche por las plantas o falta de oxígeno, pero es muy importante el saber respirar, es muy importante esto. Hoy en día, sobre todo, que se habla mucho de la contaminación y se habla mucho de la calidad del aire y todo eso es fundamental en los gimnasios, en espacios cerrados, en oficinas. Tener una rejita, una ventilación para evitar todo ese monóxido de carbono y mover. El día de hoy les quiero hablar de un documental que vi hace varias semanas, voy a tratar de recordar, se llama Fire, en Netflix.
Y quisiera comentar porque se me hace muy importante para niños, jóvenes, adultos que me ven, eh, el detectar fraudes hoy en día. Creo que es bien importante ese tema porque una de las cosas más fundamentales en el saber ahorrar, en el saber invertir dinero, es no caer en fraudes. Muchas personas pueden tener mucho dinero, pero si no tienen el conocimiento legal, científico, si se dejan llevar por otras personas eh, que tienen esquemas malos, piramidales, y que esas personas a veces venden, como decimos, son vendehumos. Si un vendehumo no te promete mucho, pero no te va a cumplir. Es una persona merólico, es alguien que habla mucho y te promete rendimientos a grandes tasas y cosas que no los bancos dan. Y te va a hacer caer en un fraude o te va a robar el dinero. Y eso pasa en España, en México, en Europa, cada rato, en Asia pasa cada rato. Hay mucho fraude en todo eso. No sé por qué la gente que hay en esquemas piramidales que tienen que ser muy, pues son planeados a veces, y a veces es curioso porque si empiezan jóvenes, por decir 2 o 3 personas, a hacer un negocio, le van dando fe al negocio, le van invirtiendo pues a la oficina, al logotipo y todo, creen que van a sacar una empresa. Pero el esquema piramidal, que es un fraude, generalmente lo que hace es prometer rendimientos que no te da ni un banco, generalmente. La gente, muchas personas, es increíble, con su dinero dejan que se lo roben. No se dan cuenta. Ha sucedido en México, en España, y hay que tener mucho cuidado. Hay que enseñar a los niños y jóvenes a cuidar el dinero, a valorar y a no dejarse llevar por humo. Detectar esas cosas de humo o esas empresas fantasmas que se van a llevar tu dinero. Y el problema es que no tenemos ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Europa, parece que ni en Asia hay un sistema legal que regrese ese dinero. Llega alguien y me promete grandes rendimientos. Yo a mí, como he tratado toda mi vida con personas, desde muy joven doy clases y tomo clases, soy estudiante, soy, digamos, maestro. Tengo un cierto sentido de la gente, de quién puede estar mintiendo y quién no, quién hace muchas ilusiones, no me la creo, y quien te promete mucho es lo más seguro es que es un fraude, o ellos creen que están en un negocio que están iniciando. El esquema piramidal, hay que tener mucho cuidado. Es muy diferente si te invitan a ser socio, que también si te invita a alguien que no conoces a ser socio, hay que tener mucho cuidado. Porque a lo mejor te está haciendo invertir en algo fantasma, en algo que no existe, y tu dinero, tu reputación, tu familia, tus valores van de por medio con alguien que ni conoces. Y es porque la gente a veces está desesperada, que quiere más rendimiento, más dinero del banco y sacar. Y eso es lo peor que puede hacer. En los negocios lo peor que puedes hacer es desesperarte. Hay que tomar aire, hay que tomar un refresco, un café, hay que tomar calma y pensar ese tipo de negocios que son fraudulentos, que lamentablemente no tenemos un sistema legal, y si lo hay pues no funciona, que regrese ese dinero a la persona. Llega alguien y me ofrece algo y yo estoy desesperado porque quiero pagar una deuda, que es también algo que hay que enseñar a los niños y jóvenes. No tener deudas con nadie, es bien importante no tener deudas, porque eso te acaba a través del interés. Yo le debo a alguien, pero me está cobrando intereses, entonces me acaba cobrando más dinero del que debo, ¿no? Hay gente que debe X y le están cobrando no nada más lo X, lo que debe, sino intereses que eso lo pudiste haber pagado antes, ¿no? Pero no te organizaste, o la desesperación. Y hay que enseñar a no caer en las trampas, hay que enseñar a los niños y jóvenes a no caer en el humo, a saber el costo de las cosas, de los servicios, a saber cuando un servicio es real, es legítimo, no es aire. Y hoy se mezcla mucho la fantasía, la ficción con la realidad por los negocios en línea. Muchos negocios que son en línea sí son legítimos, tipo un Facebook, un WhatsApp, son negocios legítimos, reales, que tienen dueños, tienen empresas, tienen corporativos. Pero ahorita ya cualquiera puede abrir una página, decir que es una agencia de viajes, y inclusive imprimir boletos con logotipo, y es un fraude. Inclusive poner en su publicidad, una de las cosas para detectar muchas veces el fraude es cuando la publicidad está muy editada,
cuando tiene mucho Photoshop, cuando no te dice la realidad de las cosas, la verdad de las cosas, no parece real. Y hay agencias de viajes que se han llevado dinero, ahorita que andamos de vacaciones, y les enseñan el boleto y les enseñan todo legítimo y son fraude y se van con el dinero. No tenemos un sistema, o si lo hay, repito, no funciona, que te regrese ese dinero que te robaron. Ese es el problema también. Se van, entonces van a otro estado, otra ciudad y hacen esa pirámide también. Y hay gente que se la cree. Es un poco como cuando en un hotel, luego yo me doy cuenta por el tono de voz, por la forma de ser de la persona que te quiere, digamos, engañar y que uno no debe caer. Hay que saber en la vida decir no también. Muchas de las tragedias en nuestras vidas o en la vida general las podremos evitar sabiendo decir no. No quiero irte, no me interesa. Porque hay gente que se compromete, nada, se ve buena gente, vamos a escuchar su plan de negocios. Y no es un negocio serio. Y el problema es que se llevan el dinero, es un fraude, no hay servicios, no hay productos de veras, no hay una firmeza en la empresa, no hay un responsable, no hay ni notas, no te pueden facturar nada porque es un fraude. La gente que hay se roban su dinero a cada rato y se van a otro estado, a otro país y hacen lo mismo, repiten el mismo esquema y la gente vuelve a caer y vuelve a caer. Ha pasado en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, lo poco o lo mucho que le invierten, confiar en una persona, pero no se dan cuenta que no hay nada en esa persona, no hay una empresa. Es humo, es mentira, vociferan, prometen y la ley no les hace nada. A veces la ley sí los busca cuando hay una serie de demandas de mucha gente. Oye, 10 personas se llevan su dinero. Pues sí, van a poner una demanda, pero van a tener que comprobar que se lo robó, que no estaban invirtiendo en algo legítimo, porque si la ley demuestra que están invirtiendo en un negocio legítimo, van a decir, oh, pues ustedes tienen la culpa, porque ustedes creían que iban a ser socios, les vendieron humo y mentira, ni siquiera hay una oficina, o es una oficina falsa. Entonces hay que tener mucho cuidado en enseñar a los jóvenes universitarios, de preparatoria, de secundaria, a cuidar el dinero, en primaria también, a saber el costo de las cosas y no desesperarse para tener dinero. Hoy hay mucho esa desesperación, no solamente por la falta de dinero, porque se cree que se puede hacer rico y millonario con YouTube, con una empresa fantasma que nadie conoce, y ahí le están metiendo dinero, inversión, y al mes te dicen si tienes un rendimiento, te jinetean el dinero, te regresan, pero luego ya se llevan todo lo que te regresaron y te convencen en ahorrar y no estás ahorrando porque no es una casa de banco, no es una casa de bolsa seria, no sigue las normatividades de las leyes mexicanas o americanas que los bancos tienen normas, obviamente, tienen asociaciones de bancos o las casas de bolsas para ser serio. En España sucede que unas personas, 3 personas, invierten 100,000, 200,000 pesos, lo que sea en euros, a una persona que trabaja en un banco. Esta persona se sale de un banco y les empieza a prometer rendimientos y rendimientos más que el banco. Es absurdo. Entonces caen en la trampa, les promete, les da, yo creo que documentos falsos y se lleva el dinero. Lo están tratando de buscar a esta persona, pero no la encuentran, ¿no? Ya anda de vacaciones con ese dinero falso, mal ganado, mal habido. Por eso hay que saber estudiar, trabajar, ganarse bien las cosas. Por eso hay que saber detectar cuando puede haber un fraude, cuando es un individuo o un grupo de individuos que tratan de robar el dinero. Y lo hacen a veces legítimamente, o sea, a veces ellos creen que sí están haciendo una empresa real, ellos mismos crean un sistema que parece legítimo, que parece avalado, que parece real, pero muchas veces saben que no va a funcionar y se están robando el dinero, lo están jineteando, como decimos, nada más. Entonces las escuelas primarias y secundarias, si no enseñan eso, no, pues olvídense. Tenemos que enseñar el valor de las cosas, el valor de los procesos, cuánto cuesta un producto en realidad, cuánto cuesta un flete, cuánto cuesta la gasolina, cuánto puede costar un producto, cuánto no puede costar. Tenemos que enseñar que se paga un IVA, por eso es legítimo el producto o el servicio,
que esa cadena de producto o servicio es legítima, que tiene dueño, que tiene nombre, que tiene responsables legales, que te van a lo mejor siempre que hay que hacer en una empresa es no prometer. Yo siempre he dicho es no prometer. Oiga, usted me promete que me va a ir mejor si entro a esta escuela. Yo no te prometo que te va a ir mejor. Yo te prometo que va a estar abierta, que te van a dar clases en esta escuela, que va a haber material. Yo te prometo que hay responsables. Yo te prometo otras cosas. Pero no de que a ti vas a ser un Einstein y te va a ir mejor. O a tus hijos. Y mucha gente promete con la desesperación y luego se lleva la decepción de que se robaron el dinero, parece fraude, no hay productos, no hay servicios. Y generalmente en los esquemas piramidales cambian mucho, rotan mucho de personal. No hay un local específico, no hay una misión, no hay una autorización de ese local para trabajar. Y estas personas cambian mucho, dan mucha capacitación. Yo he visto capacitaciones muy serias universitarias a nivel de maestría, por ejemplo, nos dan capacitaciones serias con gente seria, administradores de empresas grandes o gerentes o dueños, y uno se da cuenta la diferencia de la capacitación humo, ¿verdad? Es el que exagera mucho, ¿no? Generalmente, y hay que tener mucho cuidado porque son capacitaciones buenas, te pueden dar buenas ideas y te las cobran bien, pero no son serias. O sea, no hay un respaldo científico, literario, no hay autores, libros de administración, es puro humo y la gente compra el humo curiosamente. Compra muchas mentiras porque no conoce lo que es lo real o lo que debe ser, o no se imagina que la pueden estar engañando una persona que trae corbata o una persona que habla muy bien, y son demasiado a veces exagerados los que mienten o los que hacen fraude también, y ellos saben que están haciendo fraude, saben que no va a avanzar ese negocio, que no va a avanzar esas ideas. Yo le prometo, dice en una publicidad, que usted va a tener mucho rendimiento si usted pone tanto dinero. Es más, le prometemos una villa de una semana gratis en algún lugar del sur de México si usted no va a poner nada de dinero. Nada de dinero, se va a llevar una sorpresa porque vamos a rifar una villa. Ya cuando te hablan de rifa, de esto, del otro, ya te van a sacar tus datos y ya te van a estar hablando tu email y molestando y esto. Al principio eso de que no es nada costoso, pues todo cuesta, todo tiene un costo, todo tiene un valor. Entonces quien espera que todo también sea como gratis, de que me van a regalar una villa a cambio de esto, a cambio de lo otro, es mentiras, son humos. Y eh, son generalmente fraudes porque ese dinero lo puedes tener rendimiento, lo puedes tener, por ejemplo, para mí hoy en día, y hay muchas personas que están de acuerdo y otras que no van a estar de acuerdo, pero lo voy a decir abiertamente, para mí ahorita un fraude es el Bitcoin. Yo creo que el Bitcoin es un fraude. Una moneda supuestamente electrónica que tiene muchos rendimientos y que sube, que es muy volátil, sube mucho, baja mucho, y de repente salen cifras asombrosas como que hoy el Bitcoin ganó en Europa $20,000, no sé qué, y luego baja, y luego ya no te dicen cuándo baja. Para mí ese es un fraude. Hay negocios que te aceptan Bitcoin. Creo que en México, no estoy seguro de la ley en México, cómo está ahorita, pero creo que no lo aceptan el Bitcoin. Creo que en México, creo que no, creo. Pero sé de algunos negocios en México que sí aceptan el pago de Bitcoin. Para mí, es mi opinión, ahorita es un fraude. Porque ese dinero pues lo invierto en un terreno, lo invierto en una joya, lo invierto en un viaje, lo invierto en una maestría, lo invierto en algo que sea real, que vea yo. El Bitcoin es como muy etéreo, como un humo así, que sí está muy bonito y tiene muchos rendimientos, y a la mera hora donde está. A la hora te dicen, sí, su dinero está trabajando, ¿no? Te dicen, inclusive puede haber fraudes en bancos, ¿no? Se ha dado fraudes en bancos. Bancos legales en México se ha dado, ¿no? Te pueden decir, su dinero está trabajando, y luego te enseñan un documento y no existe eso, es mentira. Hay que tener mucho cuidado también con los terrenos. Verificar quién es dueño de un terreno. Verificar que, como está en el registro de la propiedad pública, cualquiera puede sacar un documento y hacer fraude con terrenos. Hay que tener abogados muy picudos, muy buenos, y notarios también serios,
que también hay buenos abogados, malos abogados, como hay buenos maestros, malos maestros, como hay buenos notarios, malos notarios, hay fraudulentos, hay quien es fraudulento, y pues los dejan operar, ¿no? Es como los cirujanos, los malos cirujanos, que no están en hospital o que puede que no estén en un hospital, puede que estén en un lugar correcto y puede ser que sí sean cirujanos, pero que a cada rato les dicen a las mujeres o inclusive a los hombres, no se hagan esta operación porque es muy arriesgada, ya saben que esta persona se va a morir de la liposucción y se va a morir, ya van haciéndose liposucción con alguien que no tiene credenciales, ni la experiencia ni la expertise, y no les hace nada, es un fraude. Estaba oyendo un cirujano real, un cirujano de a de veras, que tiene maestría, que tiene competencias, que tiene estudios, y me gustó mucho lo que dijo en un video. Dijo, cirujano plástico, dijo, no se dejen llevar por lo barato. Y estoy totalmente de acuerdo, esto cuesta. Una buena cirugía de calidad va a costar, te va a costar, y generalmente eso es así, no te van a rebajar. No van a regalarte el trabajo ni el dinero los buenos cirujanos, ni doctores, ni doctoras. Ni los hospitales te lo van a regalar. Y de repente uno se da cuenta cómo había cirujanos que a lo mejor sí tenían título y cédula, a lo mejor sí, pero operaban fuera a lo mejor de un hospital, no pertenecían a ninguna asociación de cirujanos serios. Hay que pertenecer a asociaciones, hay que actualizarse, hay que demostrar. Iban a artistas de talla mundial, ¿no? Y les metían aceite del carro. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo les meten aceite del carro? Gente titulada, gente capacitada, gente que sí tenía un título de a de veras profesional. Y lo peor del caso es que sí se escapaban con el dinero, poco, mucho les cobraban, y ahí va el artista pensando por la vanidad, o no necesariamente por la vanidad, porque necesita hacerse una cirugía reconstructiva porque su cuerpo es mayor de edad y le gusta. Bueno, pues tiene el dinero, yo no me haría tantas cosas, ya me hubiera hecho la papada, por decir, yo jamás me metería yo a hacer una papada. Si tengo la papada, me acepto con papada. Si no me acepto con papada, hago ejercicio y trato de bajar el consumo de harinas, y me vale mi papada. Soy feliz con mi papada, sí la tengo bastante aquí pronunciada para mi edad, digo, me vale. O que hombres se quieren poner cuadritos y tienen nombre y le sacan sangre, le sacan grasa y luego quedan en estado de coma y vegetativo, y no entiende la gente. Van con quien no deben de ir porque se les recomendó la comadre, pero la comadre ni siquiera fue con ellos. Fue la comadre, o sea, mal recomendados aparte. Y hay buenísimos cirujanos en México de mucho prestigio, que te van a avisar los riesgos. Un buen cirujano te va a avisar los riesgos y lo que no. Pero el mal cirujano casi es un charlatán, te va a decir que todo está bien, que no va a pasar nada. Esa es la diferencia. El profesional te va a decir los riesgos. Aquí va a haber un problema si no haces ejercicio, si no tomas esta pastilla, si no me haces caso, va a haber un problema. Y esta cirugía tiene una probabilidad de fallar, te va a decir la neta, la verdad. El que vocifera mucho, el que dice todo es bonito y perfecto, te está vendiendo una cirugía perfecta, que no va a pasar nada. Y si pasan infecciones, pueden pasar cosas de instrumentos, pueden pasar cosas que se vaya la luz, no sé, cosas así, ¿no? Y me llama la atención cómo la gente vuelve y vuelve a caer en la misma trampa. No se dan cuenta a través del radio, de la televisión, de internet, que un artista muy importante se hizo una cirugía, casi se muere, queda en estado de coma, y ahí van otra vez con ese cirujano que no deben de ir, y ahí está trabajando y operando como si nada. Aunque tenga título universitario, puede estar haciendo un fraude, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, todo eso es fraude, todo eso es sacadera de dinero, y todo eso inclusive pone en riesgo la vida de la persona, del paciente. En la educación, que es más mi rama de toda la vida, la pedagogía, la educación, la filosofía, todo lo afín, las ciencias de la educación, la investigación, la metodología, también hay mucho fraude. Uno dice, ¿cómo esa casita? Y mis respetos, hay escuelas muy grandes que han nacido de una pequeña casita. Aquí en San Pedro hay una escuela enorme que nació de una cochera.
las dueñas iniciaron en una cochera, pero le echaron ganas, tomaron cursos, se capacitaron y tienen ahorita iba a decir negocio, una gran escuela que mis respetos. Fueron trascendiendo con el tiempo, no dejaron ahí el proyecto. Esa es la diferencia de alguien que hace un fraude. El que hace fraude te va a dejar ahí el proyecto y el dinero y te va a dejar ahí la construcción y todo. A un actor de televisión le iban a cambiar una cocina, le prometieron, dio un adelanto, paga el adelanto y nunca llegó la cocina, por decir, hay otro fraude. Y le dieron hasta nota y todo, y pues uno cae, y hay que tener mucho cuidado de cosas que no están establecidas o personas que no están establecidas. En la educación también hay mucho fraude. Le vamos a dar un gran servicio educativo a tu hijo en una casita y ya te sacan 3,000, 4,000 al mes. La persona o dueño o director a lo mejor sí tiene título, a lo mejor sí tiene estudios, puede ser, como en el caso del cirujano falso, puede ser que sea muy malo cirujano, pero sea titulado, se dan los casos. Se les revuelven las neuronas o no sé qué les pasa, meten cosas muy corrientes como cosas mortales como mantequilla al cuerpo humano, caray. Y eso las enfermeras pues son cómplices o los que contrata él son cómplices. En el caso de la educación pasa igual. Hay escuelas que te prometen mucho, no tienen prestigio, no tienen una institución limpia, ordenada, no hay personas capacitadas o a lo mejor una es capacitada, dos llegan tarde siempre. Y el problema es que a veces, no siempre, a veces están autorizadas por los mismos gobiernos. Y entonces uno dice, como está autorizado, pues uno se va con la pinta o la finta que hay calidad. No, no. Los que están autorizados nos piden títulos profesionales a todos. Nos hacen en la época de Obrador, y es cosa que agradezco para nosotros mejorar la calidad y todos. También que la gente se sienta contenta de lo que está invirtiendo, pagando. En la época de Obrador, que pensamos que iba a ser muy bueno en las escuelas privadas, llegaron y barrieron con las escuelas privadas. O sea, barrieron en el sentido de nos dieron unas hojas de checklist de todo lo que querían de las escuelas, ¿no? De uso de suelo, de esto, permiso de esto, permiso del otro, protección civil, y punto por punto nos lo checaban las inspectoras o inspectores. Puede ser hombre o mujer, inspector o inspectora. Y está bien, porque uno también agradece que haya más calidad y que vayan cerrando pues, los lugares que no deben de estar cobrando y que están haciendo un fraude, ¿no? Te prometen francés, inglés, español, idiomas, esos no necesitan autorización oficial. Los pueden dar en una casa, los pueden dar en un lugar, alguien que tenga la capacidad de hacerlo, pueden dar, expedir hasta diplomas, pero te cobran bastante dinero, que dices, qué barbaridad, todo este dinero y luego nada más para que me pongan ahí 2 palabras en el pizarrón, no te dan material, no te dan esto, no hay seriedad, no le dan seguimiento, no hay niveles, no hay seriedad. Un buen colegio, una buena escuela tiene prestigio, va adquiriendo el prestigio, tiene organización, tiene personal capacitado, todos titulados. En la época de Obrador nos pidieron a todos, la mayoría de los colegios privados, al menos aquí en Nuevo León, todo checklist, toda la papelería desde la incorporación, desde el primer día que inició la escuela. Eso nunca nos habían hecho. Es increíble, porque yo creo que tenían escuelas incorporadas que no deben de estar incorporadas, se dieron cuenta, ¿no? Y tienen razón, porque cobramos como pagamos. Es un servicio que se cobra y paga al público, a la audiencia, al público, y es correcto. Nos checaron títulos universitarios, nos checaron dónde estudió y todo, y uno se queda, wow, para que vean que sí hay calidad en el gobierno. Pero luego uno también les exige a ellos, ¿verdad? A ver, inspectora, ¿dónde estudió usted, inspector? Yo también quiero saber, ¿usted es normalista o es licenciada en educación? ¿O estudió en el TEC o en la UR o en la UNAM? ¿Usted dónde estudió, inspector? Yo también la quiero conocer a usted porque está pagada por el Estado. ¿Quién me está calificando a mí, verdad? ¿Quién me está evaluando a mí? Luego salen con unas burradas acá de que no tienen ni prepa acabada. No es el caso en Nuevo León. Está muy, muy certificado todo. Y sí me he dado cuenta que con el tiempo hay escuelas fraudulentas que sí están autorizadas, en su momento a lo mejor fueron buenas, pero no tienen ni material, nunca les llega el agua, no tienen jabón, ¿no? Está peor que en algunas públicas, está peor que en algunas de gobierno.
Y te prometen y te prometen y te prometen que tu hijo va a ser líder, que tu hija va a ser muy buena, que se van a socializar mucho, que va a haber grandes maestros. La rotación de personal es muy normal porque en las privadas, porque es el maestro se va, se casa, se cambia de casa, tiene otro trabajo, es muy normal a veces rotaciones, pero el ambiente es importante, con quién estoy hablando, quién es el director, la directora, qué hacen aquí, qué prestigio tienen, dan música, dan religión, qué ofrecen, cómo se evalúa, qué sistema llevan, métodos. Hay escuelas, por ejemplo, que cobran muy bien y cada año cambian el método. El método de matemáticas cada año de repente es un método chino y luego es un método japonés. Y yo, aunque son escuelas respetables muy grandes, tienen buenas canchas, tienen buenos salones, tienen buenos maestros, para mí es un fraude porque cada rato están cambiando. O sea, es como dices, no, no le entiendo aquí a esta escuela, pues es chino o es japonés, es método esto o es método activo, es método el otro. Entonces, siempre también en las escuelas ver, o colegios privados, ver reglamentos, siempre he insistido a las escuelas privadas, a los colegios, porque tenemos una obligación ética de hablar con la verdad, con nuestra verdad, y no engañar al ciudadano que está depositando su confianza, sus hijos en nosotros, está depositando su dinero también en nosotros, que tienen que ver el reglamento antes de entrar. Oye, el reglamento dice que mi hijo va a entrar a tal hora, no puedo. Bueno, pues ya cámbiate de escuela. La escuela no va a cambiar el horario por ti. Cámbiate de escuela, no hay problema. El reglamento dice que mi hijo no puede llevar juguetes los martes y jueves de recreo. No estoy de acuerdo. Yo quiero que lleve juguetes, pistolitas. Ah, bueno, pues cámbiate a una escuela de pistolitas. Pero aquí no, aquí sigue el reglamento. Y el problema es que muchas veces los reglamentos los leen cuando ya pagó, cuando ya entró. Yo pienso que los reglamentos se deben de publicar, deben de estar publicados, y el papá y la mamá que tengan dudas antes de la reinscripción, porque en la reinscripción puede haber cosas que cambiaron del otro año en el reglamento, asegurarse que el horario es tal, asegurarse que las materias son tal, asegurarse que hay reportes, asegurarse que hay una formación integral, asegurarse que hay cámaras que están cuidados, asegurarse que el personal está capacitado, aunque alguna maestra se salga y otra entre. Hay mucha rotación, repito, a veces no quiere decir que sea problema del colegio o escuela. La escuela debe seguir su método, sus técnicas, sus instrumentos y ser serio, ¿verdad? Asegurarse que los salones estén bien, asegurarse que el pizarrón, que haya plumas, plumones, que haya gente que prepare programas, planeaciones. Nos insisten mucho las inspectoras, planeaciones, programas, estoy de acuerdo. Pero una planeación, programa de nada te sirve si no lo haces o lo haces mal. Hay que hacerlo en base a la realidad del grupo que me va a tocar, qué grupo me va a tocar. Eso es lo que diferencia una institución seria de una, digamos, que es una broma. La seria planea, la seria tiene juntas, la seria tiene reglamentos firmados y escritos, pero por eso hay que darlos a entender. La seria tiene instalaciones visibles. No te prometen de que la escuela es algo que no existe. Tú puedes ver el salón, las oficinas antes de pagar una inscripción o una reinscripción. La seriedad del director, de la directora, de los dueños, el seguimiento, la tradición, las actividades que hacen y sobre todo los resultados. Mi hijo tuvo buenos resultados, pues debe de seguir, tiene valores, le ayudan bien, le dan asesoría, eso es seriedad. Las escuelas que no son serias no dan asesorías, llegan tarde siempre, no hay material, hay desorganización, no hay exámenes, están mal hechos los exámenes, están mal hechos los cuestionarios, no leen, no hay calidad, las asambleas mal hechas, todo sucio, no le invierten en limpieza, en botes de basura, en pintura, en regar plantas, no le invierten en nada. Esa es la diferencia entre un lugar serio y uno no serio, donde tienen respeto por el público, tienen respeto por quien está pagando el servicio educativo también. Pero yo insisto mucho en las escuelas privadas, enseñen reglamentos para que el papá y la mamá sepan. Hay escuelas, por ejemplo, que el mínimo es 7 en secundaria. Hay escuelas que el mínimo es 6. Se puede hacer eso en la privada si hay una, creo que hay una autorización, no me acuerdo la ley o el reglamento. Tenemos autorización de poner porque a nivel federal, las calificaciones no son del 0 al 10. En educación básica, yo he insistido mucho, por muchos años, que deben de cambiar eso.
Las calificaciones deben de ser, que es una manera de evaluar o acercarse a la realidad, una aproximación a la realidad. Todas las calificaciones deben de ser del 0 al 10, no del 5 al 10. Nuestro sistema educativo, hasta cuando yo estaba en primaria, la mínima era 5. No había un 4, un 3, un 2. La SEP no te acepta un 4, un 3, un 2 en una boleta. Te acepta a partir de un 5, que es una reprobada, a un 9, a un 10, o en su defecto un 50, a un 100. Es el sistema público y privado desde hace muchos años. ¿Por qué debe cambiar ese sistema? Porque cuando a mí un alumno no me trae nada, le encargué un trabajo, una maqueta, no me trae las 10 preguntas que encargué ayer, no me trae el diccionario, le bajé un punto por decir, se le olvidó todo, ¿cómo le voy a dar un 5? Que aunque sea reprobado un 5, promedia al 7, al 10, a todo lo que tiene. Le tengo que dar un nada, un 0. Tiene que aprender que en la vida se deben de ganar todas las cosas. Tiene que aprender que si no cumplió su responsabilidad, no culpa del maestro, de papá y mamá, su culpa por no atender la indicación de la dirección o del maestro. Merece un 0. Cuando tú tienes un examen de 10 preguntas y solamente aciertas a una, ¿cómo le vas a dar un 5? No acertó a 5 de 10, acertó a una de 10, es un 1. Es como en las universidades casi todas, no creo que todas, pero casi todas, evalúan del 0 al 10. Los que somos universitarios, o inclusive creo que en la normal, o en las normales, que también tienen especialidades y también tienen bastantes miembros o gente muy buena en la educación mexicana. Las normales tienen buenos maestros y asesores, y sí hay, de ahí salen casi todas las inspectoras, de ahí sale gente del sistema público generalmente, y también pueden trabajar en privado, pero ellos, el público, el que trabaja en el sistema público, busca mucho lo que el gobierno les ofrece, sobre todo las antigüedades. Las privadas no ofrecemos antigüedad. Tú trabajaste hasta hoy te liquido, gracias por tu servicio, ya te vas. Contrato a otro, no hay antigüedad, te vas. Te vas con tu aguinaldo, tus vacaciones pagadas y todo, claro. Lo que te prometí o te prometió la ley, pero esa es la gran diferencia. En las normales se me hace que se califica también del 5 al 10, creo. Aunque en las normales, o sea, ya cuando uno va a ser normalista, creo que es del 0 al 10. Ahí depende de la normal. Creo que es del 0 al 10. Pero casi todas las universidades, por ejemplo, te ponen un 0. ¿Por qué? Porque no hay nada en el examen. Y yo estoy totalmente de acuerdo en esa escala. Porque a un niño o una niña que no hace nada le voy a dar un 5 o un 6. Es un 0, no hay nada. Le voy a ayudar a orientar, no le voy a gritar, no lo voy a regañar, no lo voy a castigar por eso. Claro que no. Le voy a dar una oportunidad de salir adelante. Pero luego llega el castigo en la casa, el enojo en la casa de papá y mamá. Y si llega el enojo, ahí vienen los choques de autoridad entre escuela y casa muchas veces. Yo no me enojo porque alguien saca 5, es tu 5. No vas a trabajar para un 10, un 9, un 8. Vas a trabajar para aprender. Y si aprendes bien, te va a ir bien en las notas. Esa es la diferencia. Pero cuando tienes algo que no hizo nada, no hizo la maqueta, y se le dio tiempo y se le explicó bien, pues es un 0, no le puedes dar un 5. Nuestro sistema en educación básica dice que la mínima es 5 o 50 puntos, no hay 4, no hay 3, no hay 2. En teoría, una libreta de una escuela no debería tener un 30, un 20, un 40 de primaria o secundaria, se supone que no. Internamente sí se permite, pero no oficialmente. Una boleta no puede tener un 4, tiene que tener un 5, que es la mínima. No sé dónde sacaron esa teoría, pero bueno, o ese sistema, pero no funciona, o funciona mal. Ese está desde que yo estaba en primaria. Y esa es la ley del mínimo esfuerzo, porque el niño, el que es muy aprensivo para las calificaciones, dice, pues no hago nada, ya tengo el 5. Mejor que diga, no hago nada, me pusieron 0, no, pues, tengo que hacer algo, que me pongan aunque sea un 3. Y ese 3 promedia con el 7, 8, 9. Yo cambiaría el sistema de calificaciones en primaria, para que se adapten a prepa y a universidad. Porque no es justo regalar 5 cuando no hay nada. Oye, te pedí un diccionario, te pedí esto hace 3 días, no trajiste nada. Bueno, pues es un 0. No, es un 5. A nivel federal, a nivel básico. Bueno, ya que voy con eso,
que es importante saber evaluar, que es importante saber enseñar. Y verificar que haya una enseñanza no solamente memorística, sino de comprensión. ¿Qué entendió? ¿Cómo me lo explicas? ¿Cómo lo resumes? ¿Cómo lo entendiste? ¿Qué dudas tienes? Y que vaya haciendo sus dudas y que vaya sacando sus dudas a través del tiempo, a través de trabajos, de proyectos, de experiencias, de tareas. Las escuelas deben de evaluar objetivamente. Todos debemos de ser objetivos en la evaluación, lo más objetivo posible. Por eso no voy a dar un 5 a alguien que pues, no lo tiene. Tiene un 0, tiene un 2. Entonces hay escuelas privadas que en la secundaria el mínimo es un 7. En la ley mexicana dice que es un 6, el mínimo es 6. Es decir, alguien que llega de una escuela a otra está pasado con un 6, está aprobado con un 6. En las escuelas privadas, algunas se permite poner un 7 como mínima. Estoy de acuerdo, que el 7 sea mínimo. Cuando estuve en el doctorado, en uno de mis doctorados, la mínima era 8. Si no sacabas 8, el 7 era reprobado, el 6 reprobado, el 5 reprobado, todo era reprobado abajo del 8. La mínima era 8. Creo que sí es como exigir un poquito más de hacer mejor las cosas. Entonces, ¿cómo distingues un fraude de un fraude? El fraude te promete mucho, vocifera mucho, te quiere nada más por el dinero, no te quiere por los valores, por tu familia, porque ayudas a integrar a tu hijo o a tu hija. El que quiere nada más ver el negocio te va a hacer ver como que todo es rosa, como que todo es bonito, no te va a decir la verdad, como ese cirujano que tiene mucha experiencia y que dice la verdad de la cirugía. A usted se puede infectar, pero yo me voy a encargar de que no se infecte. Yo soy profesional. Ese es el profesional. El que promete demasiado, que todo lo ves o todo se ve como muy bueno, como muy perfecto, es el fraude generalmente. Y te va a robar el dinero. Te lo está robando. Como en el caso de la casa de bolsa que puse el ejemplo, o el ejemplo que puse de una persona que se salió de un banco y ofrece rendimientos. Si no me ofrece rendimientos un banco que lleva 80 años en México, ¿tú qué me vas a ofrecer un rendimiento? ¿Tú qué empresa tienes? ¿Dónde sale en la tele? ¿Dónde sale anunciado? ¿Qué prestigio tiene? No tiene prestigio. Y generalmente son personas que a veces sí quieren iniciar algo legítimo, sí quieren hacer algo bueno, pero están robando dinero. Y como la ley pues no regresa el dinero, pues imagínense, son personas que dicen, no, pues yo puedo hacer lo que quiera, me llevo el dinero. Y el que no es fraude te enseña el objeto, te enseña las cosas. No te promete más ni de menos. Lo que es lo que es. Lo que está ahí, eso es lo que es. Hay que tener mucho cuidado con los photoshops, con los anuncios mentira, también con las pastillas y medicamentos, cuando salen en televisión, en radio, en cine. Las televisoras deben tener mucho cuidado, los medios de comunicación que anuncian. Porque a veces ellos no saben, no investigan, el patrocinador les paga un dinero a las televisoras y ya anuncian lo que quieran. Llega aquí una pócima que te va a curar el cáncer. Son unos ajos mágicos. Esa empresa legítima, vende ajos, son limpios, son buenos, pero no está comprobado que cure el cáncer científicamente, ni lo va a curar, ni lo va a tratar el ajo. Si tienen su oficina, si tienen sus sucursales, si es legítimo, repito. Si vale el ajo, no sé, 100 pesos, 200, sí. Los medios de comunicación caen en la trampa y ahí es donde los medios de comunicación, creo yo, pierden mucha credibilidad porque anuncian cosas que son fraude. No se ven a ellos, se ven a la empresa, que ellos reciben el dinero de la empresa. Y es muy triste ver que un medio serio, que tiene 40 años, 50 años, ya sea impreso, digital, en YouTube, en televisión, en cine, caiga en la trampa y diga, yo voy a anunciar los ajos mágicos, cuando son muy como, cuando se oye muy bonito es que va a ser falso, generalmente.
Entonces la televisora recibe dinero, dice yo no soy responsable, las televisoras deben de poner o en YouTube un cintillo que diga nosotros no somos responsables de este producto. Ellos hacen lo que tienen que hacer, un anuncio, pero es un producto que es fraudulento. Aunque sí tengan sucursales del ajo mágico y del ajo mágico y vendan el ajo mágico, y si es ajo de veras, y ajo japonés, y ajo chino, pero no cura el cáncer. No es un medicamento, y ahí deben de poner el cintillo, esto no es un medicamento. Y les prometen que cura el cáncer, es mentira. Y ahí va la gente ansiosa por evitar pues pagar los millones de pesos que cuesta quimioterapias de hospitales, o sea, van millones y millones de pesos, literalmente lo que estoy diciendo. Lo saben muchos oncólogos, doctores, lamentablemente es así. Y pensando que el ajo mágico cura el cáncer, pues es una esperanza. A la gente que tiene cáncer le dan esperanzas falsas. Eso hace que no vaya con el oncólogo y no vaya al tratamiento real, que así le va a salir caro, pues cómprate un seguro, ve ahorrando para un seguro mensual, para que a ver si el seguro te lo paga. Que ahorita es la única manera también en Estados Unidos de más o menos amortiguar los costos con seguros, que a veces son fraudes y a veces no. El medio de comunicación tiene una responsabilidad, no el producto, el medio no vende el ajo mágico, pero sí tiene una responsabilidad cuando dice, es una publicidad engañosa cuando dice, la empresa que le paga dinero a la televisora o a YouTube y le dice, este te va a curar el cáncer, ahí hay una responsabilidad también de ellos. Están retransmitiendo un mensaje que es apócrifo y es mentira. Y están sacando falsas esperanzas a la gente por muy poquito dinero. No se meten en líos porque tienen la protección de que esto no es un medicamento, que es responsabilidad de quien lo usa, pero es mentira. Es otro fraude. Aunque tengan oficinas y aunque sea gente pueden ser biólogos, pueden ser gente con doctorado, maestría, puede ser. Pero si son gente seria, no van a prometer que el ajo cure el cáncer. Entonces ahí van los medios repitiendo la mentira de esa empresa que les pagó dinero para reproducir. Luego le echan la culpa a la televisora o le echan la culpa al medio de comunicación. Ellos mienten, ¿no? Mintió el producto, el que hizo el producto, el que vende el producto. En la etiqueta dice de los ajos que es ajo mágico que cura el cáncer. Y la gente lo compra y se lo cree. Ya están comprando filas y filas de ajo mágico que no va a curar el cáncer. Es mentira. Es mentira. Entonces, híjole, qué difícil para mucha gente ver, y todos podemos caer en sus esquemas piramidales o de fraude, ¿eh? A todos nos pueden dar, como decimos, atole con el dedo. O sea, atole con el dedo significa nos pueden ver la cara. Esa es una expresión para decir nos vieron desesperados porque yo tengo una desesperación y entonces creo que esto me va a ayudar y luego lo compro y en la desesperación firmo un contrato y no sé qué. Hay que tener cuidado en esos esquemas piramidales, en la gente que sí abusa, que vende cosas que no debe o que promete cosas que no deben de ser. Y hay que tener mucho cuidado. Ahorita veo muchos jóvenes, ha habido muchos casos de jóvenes, sucedió aquí en San Pedro, de un grupo de jóvenes, salió en las noticias de 2 jóvenes o 3, creo que eran 2 o 3, que ofrecían mayores rendimientos en su esquema piramidal. Obviamente no van a decir que es piramidal. Gente con carrera acabada, gente titulada. Hicieron algo, a lo mejor era legítimo, querían hacer un negocio legítimo, pero generalmente ellos buscan inversores. El que va a hacer fraude busca que tú seas un inversor y busca con tu dinero jinetear y se lo da a otro. Y ese otro dinero se lo regresa al otro. No están haciendo un producto, un servicio, algo palpable que tenga un costo, un servicio, que tenga una regulación, que tenga una medida. Esa es la diferencia del que hace fraude, te pide mucho dinero generalmente y ahí está la gente sacando dinero por la desesperación y creen estos 2 jóvenes que sí están titulados y que ellos prometían grandes rendimientos que ni el banco te va a dar, ni la casa de bolsa te va a dar, válgame. ¿Cómo pueden caer en eso? De 2 jóvenes que ni siquiera tienen una oficina. Son la gente que te dice, no, bueno, mañana nos vemos en un café. No, nos vemos en tu oficina. ¿Dónde queda tu oficina? A ver, ¿dónde queda tu oficina? ¿Cuál café? Tu oficina. ¿Cuántos años tiene la oficina? ¿Quién la maneja la oficina? Hay contadores. Está licenciada la oficina, o sea, tienen licencias.
está protocolizada la oficina. No, nos vemos en un café. Es la gente que vende humo muchas veces en los cafés. Nos vemos mañana, yo te invito a un café. Pero ese café te puede salir a ti, ciudadano, que ganas dinero, que trabajas caro, porque estás depositando en un sueño que no existe, te están vendiendo sueños. Ya están firmando cheques la gente, ya está poniendo dólares y creyendo que les va a mejorar tasa de rendimiento y no sé qué, y no lo hacen legalmente. Eso está fuera de la ley generalmente. Hay mucho ahorita fraude en Europa, en México, en Estados Unidos, no sé, cómo la gente cae a cada rato en esos fraudes. Como la gente que cae en fraudes de educación, lugares que ni siquiera existen, y por internet dicen que te van a dar un curso por 3,000, 4,000 pesos mensuales. Nunca llegó al curso. O es un curso que no es curso. O tú me das 4,000 pesos y yo te mando unos videos. Los tengo gratuitos en YouTube. ¿Para qué quiero pagar? Te voy a mandar en un mes un diploma de que vas a ser un gran técnico en automotriz. En un mes puedes ser técnico, no, en un mes no se puede ser técnico. O sea, ahí influye mucho, ahí influye mucho el tiempo. Yo me he dado cuenta que tiene que ver con tiempos. Cuando alguien, y me ha pasado, le prometen una prepa en 6 meses. Y hay anuncios en televisión aquí en Monterrey que están autorizadas. Yo digo, ¿cómo en 6 meses? ¿Cómo puedes ver? Yo hice mi prepa en 3 años. Más de 30 materias. ¿Cómo puedes ver 30 materias en 6 meses? Incluyendo exámenes. Y pone que faltan los maestros. En 6 meses te gradúas de la prepa. ¿Cómo? Y dicen que son legales. O sea, puede ser legal, puede ser que esté autorizado. ¿Cómo pueden autorizar una prepa en 6 meses? Cuando ni siquiera les han encargado un trabajo en equipo, un trabajo individual, no han practicado el francés o el inglés o los idiomas o la computación, no salen bien preparados. Son, para mí son fraudes, aunque a veces la autoridad lo autoriza y dice que no es fraude. Increíble cómo alguien se puede graduar en 7 meses. O sea, entras, faltan a veces los maestros o faltan los alumnos, no tienes todas las clases que deberías de tener, ya presentas el examen, ya presentas tareas y ya te graduaste en 6 meses. Cuando deberías de graduarte en 2 o 3 años. Lo correcto es una prepa de 2 o 3 años. Las técnicas son creo que de 3 años. Incluye una carrera, un servicio social, que me parece fundamental y fenomenal que en prepa hagan servicio social, que ayuden, que trabajen. Pero como en 6 meses se puede graduar a alguien. Y el problema es que están autorizadas muchas. Te dicen que está bien. Caso que pasa después, entran a universidades públicas o privadas y los maestros se quejan de ellos. ¿Dónde aprendí? Y me ha tocado mucho ver o escuchar que preguntan mucho los maestros de universidades de qué secundaria vienen. Me parece perfecto que los que trabajamos en nivel de primaria, secundaria y preescolar nos cuestionen de qué secundaria vienen de tercero. Pero no se olviden maestros que vienen después de la secundaria, viene una prepa. La pregunta también es de en cuánto tiempo este muchacho o muchacha hizo la prepa para acabar en esta universidad. No los filtran, no los seleccionan bien. Van a fracasar porque no saben hacer ni un proyecto de preparatoria, no tienen el nivel, no tienen las habilidades, los conocimientos que se deben de tener en 2 o 3 años. Y ya los graduaron en 6 meses con su título, su diploma, que porque trabajan. Ah, caray. Ah, porque trabajan no pueden invertir 2 años de su tiempo o 3 años de su tiempo en un buen plan de estudios que requiera habilidades, donde el maestro va conociendo al alumno. No se trata nada más de los conocimientos y habilidades o exámenes. Se trata de echarle un ojo al alumno o alumna como maestro, si se adapta, si hace bien las cosas, si sabe traer las tareas, si sabe responder. Les vas echando un ojo quién puede ser candidato o no a una buena universidad, porque hay gente que no es candidata. Hay gente que nunca va a ser candidata para lo académico. Ellos creen que
Las universidades es para ir a socializar y es un bar eterno y los aceptan por chiripa porque les vendieron el examen, alguien les vendió el examen o por casualidad pasaron el examen, pero no son aptos para pasar de año, ni siquiera tienen un año de preparatoria. Y acaban preguntándose de qué secundaria vienen. La pregunta es de qué prepa también vienen, qué tan preparados salen. Hay prepas muy buenas que tienen francés, inglés, muy buenas. Yo estoy tratando, tengo años, sería uno de mis sueños, pero pues ahí está el que vende humos y el que no vende humos. No me gusta vender humos, por eso no quiero hacer nada a las carreras. Me encantaría incorporar una prepa porque yo tengo autorización. Mi autorización de primaria, secundaria y preescolar incluye autorización de universidad y prepa. El problema son los horarios, los maestros. No quiero vender humos y decirle esto es una prepa, pues es un fraude, sería un fraude. Si no lo tengo bien armado con gente que realmente empiece. Y es que cuando empiezas un proyecto es muy difícil empezarlo. Que la gente confíe en ti, confíe dinero es muy difícil. Precisamente. A mí me encantaría abrir una prepa en la tarde. Tengo las instalaciones, tengo el lugar. No me gusta rentar. Es ahorita con los ocupas y los temas de renta es muy difícil cobrar renta ahorita con la ley que apoya al inmoral, al que debe. La ley apoya mucho al que no es correcto. Así estamos en México y en España, lamentablemente. La ley apoya al que no paga. Como si fuera asistencia o caridad esa universidad o prepa, y no apoya al que trabaja, al que llega temprano, al que hace las cosas. Así están las leyes de corruptísimas. Y lo vemos pues ahorita como están los partidos políticos en Estados Unidos, ¿no? Ya les están sacando trapos por todos lados, que yo ya me imaginaba que iba a pasar algo así. También a los de Estados Unidos se les sacan muchas cosas, nada más que no volteamos a ver a ellos porque ellos están en guerra, porque manejan mucho capital, muchas empresas y todo, pero también se les puede sacar muchas cosas a los americanos estadounidenses de corrupción a cada rato en bancos. Si dicen que en México triangulan dinero, no hombre, Estados Unidos está, ¿desde cuándo triangula para la guerra de Afganistán e Irak? Uf, para conseguir armas, ¿cómo las consigue en Afganistán e Irak en los 80s, 90s? ¿Cómo le hacían? Con Rusia y con China. Traficaban y no, una serie de cosas ilegales que hacen, pero bueno. A mí me gustaría ver una prepa, pero no quiero que sea en línea, porque en línea muchas veces quiero que sea mixta o híbrida. En línea muchas veces da la idea que es un fraude. Yo no me atrevería a cobrar lo mismo en línea, dar un curso en línea, que teniendo aquí a los alumnos en un salón con material, donde hay baños, donde hay pizarrones, donde hay proyectores. Es muy diferente a no tener el material en línea. Entonces por eso hay mucho fraude ahorita, porque ahorita ya te dicen, te doy un curso por tanto dinero en línea, pero no sabes quién lo da. Hay que averiguar quién lo da, qué prestigio tiene, qué universidad es, qué escuela es. Te dan un título, no, un diploma. Un título no te lo pueden dar en línea, es muy difícil una carrera en línea. Tienes que hacer asesorías presencial. Los maestros tienen que echar el ojo, el alumno es apto, no es apto para esta materia o no es apto, es muy inmaduro o no tiene los requisitos o sí tiene. O sea, se trata de la madurez también de los alumnos, de qué tanto pueden ellos avanzar y aportar, porque pues si un maestro tampoco se va a arriesgar a poner un 10 a alguien que no lo merece. Un maestro no va a vender calificación a alguien que no lo merece. Por eso hay veces pleitos y rencillas con alumnos y maestros, porque grupos de alumnos que a veces no hacen bien las cosas se quejan de maestros, pero también hay maestros que se quejan de alumnos. Lo que pasa es que hoy en día no te puedes quejar mucho del alumno porque te corren a ti y no al alumno. Y al alumno lo siguen haciendo flojo, ¿no? Ahí es el fósil. Pues sí, hemos tenido políticos en México que acaban la carrera en 15 años. Acaban la carrera en 15 años. Y todavía deben materias. Después de 15 años, una carrera de 3, 4 años. Ponle 5 años. Yo mi carrera la acabé en 5 porque estaba trabajando. Me llevó un año más por la tesis, o un año y medio más por la tesis, por las asesorías, porque realmente lo que vale la pena, por lo que luchas, te va a costar, vas a sufrir, no importa si tienes recursos o no, te va a llevar mucho tiempo hacer tareas, proyectos, exámenes, y los maestros se echan el ojo. No son tontos, saben quién es apto. Ellos no se van a arriesgar a firmar un 10 a alguien que cree que la universidad es un bar, o que les falta el respeto, que creen que la prepa es nada más un antro para ir a socializar. Ellos luego se dan cuenta. Entonces, la calificación tiene mucho que ver con lo formativo, no solamente lo informativo, no solamente los datos que damos.
Tiene mucho que ver con esa persona, cómo va mejorando. Va mejorando su actitud ante el estudio, ante los libros, va mejorando su capacidad de traer tareas, va mejorando sus respuestas o no va mejorando. No te regalan calificación como muchos zánganos dicen que tienen todo gratis. Los que dicen que los maestros regalan calificación son los zánganos, son los que quieren todo gratis, son los que creen que el dinero compra una calificación. No es así. Un buen maestro de prepa, universidad, no va a poner su prestigio en entredicho por culpa de una persona o de otra persona. No les va a regalar nada. Ni se los va a quitar ni se los va a regalar. Va a tratar de ser justo. Por eso a veces hay rencillas a maestros y alumnos y grupos. Así como un grupo tiene derecho a quejarse de maestros, así también los maestros tienen el mismo derecho a quejarse. Si este grupo no funciona o no traen las tareas o no reaccionan, no traen los libros o están muy, eh, como decimos, muy salsitas, ¿no? Hay perfiles de alumnos y de maestros, ¿no? Hay personalidades, ¿no? Estos alumnos salsitas, ¿no? De que yo sé todo, yo acá soy doctor en economía, yo sé todo. No, hombre, ¿cuál doctor en economía? Si no has sacado ni la prepa, no sueñes. Ahí está el vendehumo, ¿no? El que dice, soy doctor en economía, ¿sí? No sabe ni siquiera dónde queda la prepa. O sea, son fraudes a cada rato. Y esa gente vive en la fantasía, nunca los han visto en ponencias, nadie los conoce, no escriben, no son académicos y tratan de hacerse ver a través de YouTube. Ya he hablado de ese caso de lo arriesgado también que es el humo en YouTube. Creer que alguien es experto cuando no lo es, hay que tener cuidado. Todo el mundo tiene derecho a hablar en YouTube. Todo el mundo tiene derecho a dar opinión de ciencia, política, economía, todo el que quiera. Pero ese no es el punto. El punto es cuando confundimos a alguien que tiene experiencia, expertise, es experto, fuera del YouTube, en la vida real, que de eso gana su dinero. Sabe hacer las cosas, escribe libros, revisa tesis, va a seminarios, va a cursos, ha pisado universidades, conoce maestros, conoce maestras, al que vende humo y puras ideas recicladas, que trata como de demostrar que sabe mucho él o ella, pues tiene un problema de inferioridad o de carácter o de autoestima, quiere demostrar que sabe, está bien, que demuestre que sabe muchas cosas, sí, pero a la mera hora en la vida real no se dedica a eso, no hace eso, no es experto en eso. Y se hace ver como experto en YouTube, lo ven como experto en YouTube, pero en la vida real no se para en una conferencia a contestar preguntas. Las evade, no contesta nada. No como uno cuando está en un salón que un alumno llega y te pregunta algo de la política y tú le regresas la pregunta, le contestas y empieza la discusión, tú sabes si sigue como maestro la discusión o no. Es muy diferente tener la praxis, la práctica en grupos con alumnos, alumnas, con padres de familia, en el diálogo con el ser humano, a estar dialogando aquí en YouTube y creer que hay expertos. El problema es que cuando creen que hay expertos, los están confundiendo gente que no es experta muchas veces, que nadie lo ha visto en ninguna universidad, en ninguna parte del mundo lo conoce. Nadie sabe qué opina, no escribe nada. Nadie sabe qué clases da, a nadie le ha dado clases. Ningún maestro lo conoce, ninguna universidad pública o privada. Dicen, este es vendehumos. Vociferan mucho, dan trabalenguas y confunden a la gente. Y lo peor del caso es que son personas, pueden ser muy exitosas en YouTube, de que si ganan dinero, ganan en dólares, dinero les va bien. Pero eso no tiene nada que ver con lo académico. Puedes ser gran académico y ganar bien o ganar poco porque tu pasión es la academia, la ciencia, el buscar información, el ser correcto en las formas, en evaluar y todo. Y el problema es que se creen expertos o la gente lo ve como experto y no lo son. Ese es un vendehumos también, porque no tiene el sustento de la realidad. Ningún maestro lo conoce, ninguna maestra que seminario ha ido, no tiene diplomas, no tiene títulos o tiene pocos. Y tiene todo el derecho a hablar de política, de educación y todo, pero confunde a la población, creyendo que son expertos, que ayudan y confunden conceptos. Un muy buen maestro que yo tuve, que conocí, me decía, universitario, que ya falleció, ateo, que lo conocí varios años,
Eh, cuando yo le decía, era muy inteligente, cuando yo le decía, él hablaba de filosofía y yo le decía, oye, ¿y qué piensas de Dios y la ciencia? ¿Dios creó la ciencia o no? Yo le hablaba del tema de religión. Muy astuto, muy inteligente ese maestro. Lo primero que me decía es, eso pertenece al campo de la religión. Como diciendo, esa es otra área. No mezcles religión con ciencia. La ciencia está acá, la religión está acá. O eso pertenece a la filosofía. Uno mezcla porque hay muchos conceptos hoy en día que hay que asociar, que hay que manejar, pero lo que te da la credibilidad es la acción con la gente, con los grupos, las juntas, el carácter de hacer una tesis, la disciplina de ir a una universidad. Y el problema de estos vendehumos, que a veces se dan en YouTube, no todos son vendehumos, hay gente correcta, profesional, que sí tienen su título, su cédula, sí son profesionistas y son muy buenos. En YouTube también son muy buenos, aunque tengan pocos seguidores o medios seguidores, no importa. El problema del vendehumos que hace mucho dinero es que la gente cree a veces que al hacer mucho dinero son expertos, y no es así. Puede hacer mucho dinero porque a lo mejor compró los likes o los clics, o una empresa lo patrocina y le paga la hora por anunciar un producto, que a lo mejor ni sabe de qué se trata el producto, pero su responsabilidad es anunciar un producto por dinero. Y el problema de esos vendehumos es que le dicen a la gente que no estudia universidades. Son los que invalidan a los profesores. No, no te metas a las universidades, no, no sirve, no, no, no tengas un título universitario, no, no estudies. Son los vendehumos. Tienen dinero asegurado, según ellos. Como ellos no han acabado la universidad, o a lo mejor sí la acabaron, es como que se arrepienten de haber estudiado. Es tremendo, o sea, 4 años y ya te arrepentiste de haber estudiado y no te das cuenta que esa carrera te ayudó a pensar. Albert Einstein tenía una frase, el gran Einstein tenía una frase que decía, más o menos así decía, la universidad no se hizo para memorizar conceptos o para tener nada más datos, se hizo para entrenar a la mente. Y creo que sí tenía razón Albert Einstein. No solamente se entrenar a la mente ante caos, ante problemas, ante una situación real. La universidad se hizo para compartir ideas, para fundamentarlas con libros, con teorías, para sacar metodologías nuevas, para entender cómo es en el pasado y en el presente las cosas, para fundamentar con ciencia, con historia, con sociología, con geografía, con muchas materias. La universidad valida porque tienes gente que tiene expertise en eso. El maestro, la maestra tiene doctorado, tiene maestría, ha escrito libros, tiene autoridad. Y muchos vendehumos no tienen autoridad y son los mismos que les dicen a los chavos, no estudien, no van a sacar mucho dinero, como si estudiaran por el dinero. Uno estudia más que por el dinero, por la vocación, ayudar, ayudarse. Ya después del dinero depende mucho de la empresa, de las circunstancias. Me llamó mucho la atención un artículo que leí sobre que los estudiantes estaban estudiando o que había estudiantes que estaban estudiando carreras que no iban a existir en el futuro. Bueno, es muy difícil saber qué va a existir en el futuro o no. El punto es que aprovechen su tiempo en estudiar, en razonar, en conocer otras opiniones, en aprovechar su tiempo. Las universidades son fundamentales, son semilleros de pensadores. Los grandes científicos, Einstein, Galileo, Newton, las grandes mujeres, Marie Curie estuvo en las universidades de Rusia, nada más que ahí no aceptaban a las mujeres, en su época se fue a Francia, fueron grandes pensadores también. Los científicos son grandes pensadores. Los que escriben libros fueron universitarios. Los políticos son universitarios, aunque desviados y por muchas cosas y muchos partidos políticos, también hay universitarios buenos. Hay de todo, entonces no se desanimen porque ahorita también el vendehumos no solamente te engaña y te roba el dinero, te roba las ilusiones de salir adelante. Y a mí me da mucho coraje cuando alguien tiene el dinero, los recursos para salir adelante, que lo decepcionen, que lo desanimen en YouTube o en televisión y le digan, tú no te preocupes, disfruta la vida, ¿no? Como si la vida fuera un juego. Tú, pásatela, ¿verdad? Hasta promueven drogas y adicciones en YouTube. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, verdad? O sea, una persona que es ética, pues, ¿por qué te va a promover la droga y la adicción para que acabes
peor que ellos, muertos en el suelo, borrachos, drogados, vomitando. Eso no es un buen académico universitario. El académico universitario se empapa de ideas, de libros, sale adelante, invierte en carrera, invierte en seminarios, en cursos, abre trabajos, pero no está pensando en el dinero, está pensando en servir, en ayudar y en lograr una meta para su vida. Una meta importante para que también sus papás digan, oye, estoy bien contento, mijito, estoy bien orgulloso que hiciste algo en tu vida productivo, que los valores que yo te di, papá y mamá, del estudio, desde primaria y secundaria, los aprovechaste y seguiste adelante. No permitiste que te robaran los sueños la gente, porque hay gente que te roba no solamente dinero en la vida, hay gente que te roba sueños o te desanima. El típico alumno que dice, no, yo me salí de la universidad porque ese maestro era bien canijo y por culpa de ese maestro. No le echen la culpa a un maestro. No fue culpa del maestro, fue culpa de tu flojera o tu desidia de no seguir adelante. El maestro te puso en su lugar, como deben de poner muchos alumnos hoy en día. Ya pasan, me quedo sorprendido en universidades públicas y privadas que tenían antes los primeros lugares en Latinoamérica. ¿Cómo pueden tener alumnos fósiles que llevan como 40 años presentando la misma materia y no la han pasado 40 años? ¿Cómo es posible que no cambien de carrera o de enfoque y que todavía le sigan echando la culpa a los maestros? Y que todavía crean que es una rencilla del maestro contra el alumno. El buen maestro objetivo no te va a poner, no te va a quitar ni te va a dar de más, te va a dar lo que mereces. Lo que has trabajado te lo va a demostrar, lo va a calificar. Pero sí me llama mucho la atención cómo hay una tendencia a los que se salen de carrera a culpar mucho a maestros. No, es que esa materia como estaba muy difícil. A ver, si ya estás en universidad o en prepa, quiere decir que ya pasaste muchas cosas difíciles. Una materia de 80 materias de una carrera, de un plan de estudio, 70 materias, no está difícil. Pudiste haber buscado asesoría, ayuda del maestro. A lo mejor no te cayó a ti bien ese maestro, pero a lo mejor había la opción con otra maestra. Esa materia la podías llevar en otro curso. Le echan la culpa a los maestros de todo, como le echan la culpa a los hijos, a los papás y a las mamás de todo, ¿verdad? Ay, es que mi papá no me levantó temprano. Ahora resulta que tu papá es reloj despertador y tú no tienes la voluntad como hijo, como hija de levantarte temprano y decir, me tengo que poner pilas con mi tarea, con mi informe, con mis cosas para ir a la secundaria. Le echan la culpa a los papás de todo, y a las mamás, y a los maestros, y a los directivos. Pues qué sociedad tan irresponsable tenemos. Y también hay maestros que sí, yo sé, le echan la culpa a los alumnos de, yo me salí de esa universidad o de esa escuela por ese grupo de alumnos. Sí, también pasa eso. Ese grupo de alumnos hace grilla, porque en las universidades se da mucho la grilla, en las públicas y privadas. Grilla significa chismecito, chismesote. Pues sí, sí se da mucho en las empresas, en prepas, universidades, secundarias se da, en primaria se da el chisme a todo lo que da por WhatsApp. Y también hay maestros que le echan la culpa. No, ya no sigo por ese grupo ya. Ese grupo era insoportable y querían que yo le diera clase y nunca se portaron bien o tuvieron un problema. También sucede. Pero no permitas nunca que así como hay gente que roba dinero en sistemas piramidales, que lo hace intencional, que promete cosas que no existen, que son muy ilusionan mucho a la gente y la gente lo cree y deposita dinero, que es el esfuerzo, el trabajo en ellos, no permitas que te quiten los sueños. Que esa persona que te diga no puedes, demuéstrale que puedes, como lo hizo Elvis Presley cuando un maestro de canto, una maestra de canto en secundaria, algo así va a la narrativa, o la experiencia más o menos que le dijo, tú nunca vas a cantar, cantas muy mal. En ese momento cantaba muy mal porque en la adolescencia hay muchos cambios de voz. Elvis Presley tal vez dijo, voy a demostrar, no necesariamente la maestra, me voy a mostrar a mí que puedo cantar. Y fíjense, uno de los grandes cantantes. A Bill Gates también en la Universidad de Harvard, no creo que lo corre por indisciplinado. Y él siguió picando piedras, siguió adelante, siguió tenaz, trabajando, abrió su empresa, una gran empresa Microsoft, aunque dicen algunos que él es pirata, que él se robó la idea de Microsoft, pero bueno, es otro tema. Y ahí está haciendo dinero con medio título universitario, a lo mejor no lo acabó, pero ahorita ayuda a universidades, hasta Harvard le ha dado dinero, tiene centros de investigación, ayuda a que maestros y alumnos salgan adelante, es emprendedor, es líder, siguió adelante, no permitió que sus sueños, siguió trabajando, no permitió
que nadie aplastara sus sueños. Igual que Steve Jobs de Apple, que ya falleció, creo que era budista. Steve Jobs también, no lo querían, decían que era muy prepotente y todo en la organización. Era muy exigente, como debe ser un buen jefe, exigente. Y siguió adelante con Apple, una de las empresas más rentables del mundo también, más grandes del mundo. Entonces, es muy fácil desanimar a veces a la gente. Uno como maestro, como directivo, puedes desanimar a mucha gente de repente. Pero no es que lo queramos desanimar y que no salga adelante, es que tenemos carácter para que salga adelante y demostrar que esa persona puede salir adelante con su carácter también. No es que haya rencillas, a veces los alumnos toman las cosas muy a personal, creen que son rencillas personales. Yo no le puse un 0 en una secundaria a un alumno porque me cae mal, ni le puse un 10 porque me cae bien, le puse un 0 porque se lo merece, no entregó el trabajo a tiempo, aquí está la evidencia, no hay nada en el trabajo, y le puse un 10 porque aquí está la evidencia, punto. No es nada personal, y a veces lo toman muy a personal, creen que uno no quiere que salgan adelante, empiezan estas ideas de depresión, de locura, de que no quieren los maestros que nosotros, los padres de familia, seamos mejores. Al contrario, queremos que salgan adelante. Ese es nuestro trabajo, nuestra vocación. Pero no puedes salir adelante si no tienes disciplina, si llegas tarde, si le echas la culpa a todo mundo menos a ti, si no agarras tu responsabilidad, si no asumes valor de tomar y emprender tu vida, de saber que la educación es una responsabilidad, de saber que todo tiene una seriedad. No hay estos alumnos que se ríen de todo, pues uno como maestro también le molesta. Después bajar puntos, yo creo que sí, no estamos en un bar, no estamos contando chistes, estamos en una clase seria que cuesta dinero, que cuesta tiempo, que cuesta esfuerzo hacerla, tomarlo en serio también. No, ahí se ríen, se burlan y todo y creen que ya van a pasar porque su papá y su mamá se van a ir a quejar a la dirección y creen que ya quejándose en la SEP o en la dirección arreglan todo. Y ese es el daño más grande que le pueden hacer los papás a sus hijos. Arreglarle las cosas cuando ellos tienen que arreglar sus cosas, prevenir sus problemas, no dejarse influenciar por malas amistades y dejarse llevar por buenos maestros. Un maestro bueno es el exigente, el que te va a pedir más, el que te va a exigir el detalle, el que te va a dar la mano. A veces vas a pensar que te da la espalda, que no te va a ayudar, se oye feo, pero a lo mejor te va a hacer un poco sufrir. ¿Por qué? Porque eso se necesita, sufrir en el sentido de la disciplina. Hoy no, hoy quieren responsabilizar a todos, menos a los que son responsables de la tarea, del proyecto, del examen. Ay, no es el examen porque está muy difícil, maestro, no vimos este tema. No, sí lo vimos. Nada más que tú te desvelaste, llegaste con mala postura, llegaste con mala actitud, no leíste bien las preguntas. Esa es responsabilidad del alumno. Ya le echan la culpa a todo el mundo, ¿no? Cuando van desvelados o enfiestados o andan mal en su vida privada y quieren que los maestros sean responsables y culpables de su vida privada. Y son los que dicen, no, yo por ese maestro no me gradué. No, ese maestro te dio oportunidad de salir adelante, te dio un programa, no la trae contra ti. Tú a lo mejor la traes contra él. A nosotros nos pasa cada rato, cuando parece que uno la trae contra alguien porque le puso una mala nota y al día siguiente tienes 10. Mira, hiciste muy bien la tarea, te fue muy bien, sacaste 9. No la traigo contra ti. Simplemente demuestra y sigue las reglas como las deben de seguir todos. Y es cuando los alumnos, a veces, o padres de familia, quieren como excepciones. Ay, a mi hija no le exijan tanto, a mi hijo no le exijan tanto. Yo le exijo igual. En las universidades deben de exigir igual, en las prepas deben de exigir igual, ¿no? Ay, no le exijan tanto, es que pues tiene cierto problema. No, 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 ¿qué problema? El problema es la flojera, el problema es el desvelo, el problema es la actitud. Quieren que hagamos excepciones. En primaria y en secundaria se hacen muchas excepciones también. Una persona llega tarde y luego ya llegan 2 y luego 3 y oye, pues uno tiene que bajar puntos, uno tiene que poner reglas de disciplina, tiene que haber respeto a las escuelas, a las instituciones y no dejarse vender por los humos. No seas un vendehumos también. Si tú eres alumno, alumna o padre de familia o me escuchas, no caigas en esa trampa del vendehumos. No te conviertas en uno. Prometer mucho y no hacer nada. Dar mucho rendimiento a la gente. Esto también aplica cuando uno hace amistades.
Las amistades que te prometen mucho, ¿no? Yo te prometo que vamos a ser leales amigos. No, 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 no. Demuéstralo, no lo prometas, demuéstralo, porque en la vida real pasan muchas cosas. Demuéstralo, ¿no? Y la gente cae y cae en los errores y en los engaños a cada rato y a cada rato y saca su dinero por desesperación y saca su amistad y está desesperada por tener amigos y como no tiene cualquier amigo o amiga de la calle ya es su amigo íntimo y ya le confía todo lo que ni al maestro ni a la maestra le confía, porque a los maestros no le tienen confianza, pero el de la calle sí, porque es fiestero y ya creen más en el de la fiesta que en el maestro. O sea, aguas con los vendehumos, aguas con las exageraciones, aguas con gastar nuestro tiempo, dinero y energía en gente que no lo merece. Uno se da cuenta luego quién es un fraude y no, o sea, yo al menos sí considero que tengo buen ojo clínico, me lo da la experiencia, me lo dan los libros, me lo da pues muchos años también de estar estudia picando piedra, tratar de salir adelante, tratar de ser mejor, tratar de dar lo mejor a los demás y a mí mismo también. Yo ayudo a los demás, pero primero me tengo que ayudar a mí mismo. Y luego te das cuenta, tienes un charlatán, quien vende humo, quien no ha hecho nada en la vida, te das cuenta nada más de verlo, de sus hábitos, de su vocabulario, y dices, pero esta persona que se la pasa en fiestas, ¿cómo va a ser gerente de un banco internacional? Que yo abrí un banco internacional en no sé qué, en China y en Italia, ¿cómo? Si no deja la botella y no deja la droga, ¿de dónde sacan que es gerente de un banco internacional? Nada más porque lleva una bonita corbata, mucho bluff, como decimos, mucha apariencia, y está la gente y se lo cree, y todavía le preguntan, oye, ¿y dónde queda tu banco internacional para ir al banco? No, hombre, te está diciendo puras mentiras, puras ilusiones. Y uno ya está acostumbrado a ver, porque uno se da cuenta mucho en los hábitos, no solamente de estudio, quién estudia, quién no, en los hábitos de la vida de los demás. A mí no me gusta meterme en la vida de nadie. Quien es fiestero, que lo sea, que Dios lo bendiga. Quien es académico, que sea académico. Quien le guste trabajar, que trabaje. Quien le guste no hacer nada en la vida, que no lo haga. No es mi vida, o sea, ya uno se acostumbra. Pero sí le llama la atención a uno cómo la gente cae y cae y cae en los engaños. Y cómo a través de YouTube y de otros medios la gente puede engañar. Hasta un amigo puede engañar a otro. Oye, vamos a entrar a un negocio. Es puras bluff, puras mentiras. No, fíjate que conocí a una persona acá muy empresarial que vende bitcoins. No, hombre, ¿cuándo has visto un bitcoin en tu vida? ¿Cuándo te han pagado en bitcoin en México, por favor? No seamos ilusos, no seamos ingenuos. Bueno, ya llevamos 1 hora con 27. Espero les haya gustado esta cápsula de reflexión sobre lo que es humo, lo que considero que no es humo, y sobre lo educativo y pues un poco lo estético, un poco lo de los que venden humo y pueden ser profesionistas, a lo mejor pueden tener título, y los que no hay que tener cuidado. Espero les haya gustado, seguiré subiendo cápsulas hoy, mañana, esta semana. Ya estamos preparando juntas, hay que ser organizados en las instituciones públicas y privadas, hay que pensar qué vamos a dar de clase, qué vamos a enseñar, qué no vamos a enseñar también, hay que ver lo de los libros de texto, hay que ver los de las juntas de inicio de año, hay que prepararse como cuando uno va a la guerra, se tiene que preparar antes, no a la mera hora, no ser improvisado. Eso es lo que hace también a un buen profesionista diferente del que no es profesionista, le dedica más tiempo, le dedica esfuerzo, se organiza en ideas, organiza el personal, organiza materiales, cumple pues las expectativas que deben de ser cumplidas en su ramo de acción también. Así que cuidado con estos que te hablan bluff, que los ves con un anillo acá, disque de diamantes, ya de ser circona baratona, o los ves acá con sus trajes siempre muy acá, que han logrado mucho en la vida, y fíjate que yo tienden mucho a exagerar, ¿no? Y fíjate que yo fui gerente de una empresa internacional de dulces, nada más que tuvo una situación crítica y te invito a ti, amigo, te invito a un café para que nos hagamos socios, porque es una muy buena empresa la que te prometo. Más o menos así les voy a hablar, como estoy visualizando cómo habla alguien de humo, más o menos. Voy a exagerar un poco la acción. ¿Cómo sería alguien que habla de humo? Y a veces uno también puede caer en esos errores, no crean que no. Uno puede caer en esos errores, no
no verse serio, pero generalmente el que vende humo no es serio, o sea, parece serio, pero no, su vida no es así. Está mintiendo, está diciendo cosas que no existen, está soñando, está buscando prospectos que no sabe que no van a funcionar. El que vende humo, yo te invito a un café, amigo, yo te voy a dar mejores rendimientos si ahorita no pongas nada de enganche, pero en unos meses más parece que la banca va a ir, te produce una expectativa falsa. En unos meses más parece que la banca va a ir mejorando y con tu dinero yo voy a sacar mejores rendimientos. Y trae su corbata, su anillo circona, su reloj de chapa de oro de China, que no es de chapa de oro de Rolex, porque el de Rolex no le alcanza, es de China, y te pone así el reloj. Y yo te prometo que te va a dar muy buenos rendimientos tu dinero y si me lo confías, yo he tenido muy buenas experiencias en Japón y en China, yo he sido comentarista a nivel internacional, y entonces uno se queda, bueno, a ver, enséñame el periódico internacional, ¿verdad? Donde saliste dando discursos o qué. Entonces uno te ve cuestionar el que vende humos. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué has logrado en tu vida? O sea, ¿qué garantía me das de que mi dinero va a estar bien contigo asegurado, ¿no? ¿O por qué te corrieron o saliste del banco, ¿no? Y yo te prometo que con ese dinero te va a dar rendimiento, porque mi objetivo es que a ti te vaya bien y a tus hijos te vaya bien. Mi objetivo es que tu dinero esté bien resguardado conmigo. Y créeme que, mira, este sistema, y te saco un PowerPoint, este sistema es muy importante porque lo avalan las empresas más grandes del mundo. Y fíjate cómo aquí el rendimiento te da unas estadísticas que no sirven para nada, son falsas, es pura pérdida de tiempo el que te vende humos. Pérdida total de tiempo, es un fraude y yo voy a hacer con tu dinero mejores rendimientos e intereses y no pagas intereses y a veces a lo mejor te pide cosas ilegales que no están dentro de la ley y eso hay que tener también mucho cuidado porque te pueden estar ahí grabando y involucrar en un esquema piramidal y luego decir que tú eres socio y nada, que tú no eres socio y a lo mejor te dan dinero ahí que no es de ellos, digo que no es tuyo, lavado, que no te lo ganaste, que no. Y yo te prometo que este producto es maravilloso. Estos ajos curan el cáncer. Mira, estos ajos que tienen aquí un tipo de líquido especial, porque les pusimos unos imanes especiales. Es que tiene que ver el líquido con el ajo, con el imán. A lo mejor sí es un doctor y sí estudió en Harvard y sí, a lo mejor sí está estudiado en grandes universidades, sí puede ser, pero sus ideas no checan con la realidad. A lo mejor sí tiene el título y te lo muestra y pasa eso, o sea que si gente seria puede estar vendiendo humo también, ¿no? Gente que sí estudió, gente que sí sabe, pero no, el producto es fraude, no es eso. Y fíjate que con estos ajos, si te tomas uno al día, mira, son bien baratos, 200 pesos, te va a mejorar mucho la calidad de tu sangre y te va a mejorar mucho tu cáncer. No, o sea, ni es oncólogo, no te he hecho pruebas. Ahí hay que cuestionar y en qué hospital estás o con quién trabajas o por qué ajos curan el cáncer. Ya estuvieran curados de cáncer en la India, donde toman mucho. O sea, tú también documentate. En la India venden mucho cáncer y venden mucho ajo y hay mucho cáncer. El cáncer no se cura con ajo, porque se va a curar con ajo. Es que fíjate que en la televisión vimos que entonces ya te enreda con los medios de comunicación que dicen, no es que diga mentira el medio de comunicación, compran publicidades falsas que no checan y que son muy delicadas esas cosas también porque le están quitando a las personas que verdaderamente tienen el cáncer, le están quitando la oportunidad de atenderse con un buen cirujano, un buen oncólogo. Es ahora, en lugar de perderla en ajos con agua y con imanes, no sé qué, que curan el cáncer, pues ve con un médico serio de un hospital. Ahorra, invierte en algo que no sea humo, que sea algo científico, que sea algo serio. Porque ahorita hay tanto fraude en el cáncer, en el azúcar, y yo también, nutrióloga, a lo mejor si es nutrióloga y tiene títulos, puede que sea verdad. Yo creo que una de las ramas más controvertidas es la nutrición, porque hay muchas maneras pues, de quitar o dar alimentos, hay muchas maneras de ver el metabolismo, cómo alguien procesa el azúcar, no todos procesamos igual el azúcar o la leche o el queso. Yo creo que es de los más polémicos que hay. Hay nutriólogas que se pelean entre ellas porque una no está de acuerdo de que le quite la pasta a un niño y otra dice que sí hay que quitarle la pasta. Y las dos tienen maestría y las dos están tituladas, pero tienen diferentes enfoques
en ese niño o en ese adolescente. Hay también que tener cuidado porque dan la sensación que venden humo. Y no, pueden tener el título ahí, seminarios internacionales en China, en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, pero tienen técnicas que a lo mejor no sirven o sirven mal o son sus puntos de vista que a lo mejor están sesgados, a lo mejor no están actualizados sus puntos de vista sobre el carbohidrato, sobre las frutas, la verdura. Por ejemplo, el caso, entre expertos lo vemos, todavía sigue habiendo un debate enorme si la fruta se le debe dar a un diabético o no. Hay gente con títulos, titulados, o sea, grandes doctores o nutriólogos que dicen que sí, hay que dar fruta, ciertas frutas. Y otros te dicen que ninguna fruta porque tiene azúcar. Los dos tienen experiencia, los dos trabajan en hospitales, los dos son muy buenos. Entonces fíjense cómo es difícil la nutrición, cómo es difícil la ciencia, cómo es difícil. Y lo que uno piensa que te están vendiendo humo, te están vendiendo mentiras, puede venir de alguien legítimo, puede venir de alguien que tenga experiencia. O sea, eso también es mi punto, que alguien que es serio puede estar vendiendo humo. Ese es mi punto también y sacarte el dinero. Y no te das cuenta. Esta gente, ¿no? Que dice lo que nos hicieron a las escuelas, ¿no? De cierta manera, no vendan gancitos, no vendan pan Bimbo, no vendan esto. Oye, en mi época vendíamos gancitos, pan Bimbo, corríamos 2 horas, subíamos los cerros, estábamos muy bien, de chicos, de jóvenes, no teníamos que evitar esas cosas o regularlas más que todo, no nos las pasamos comiendo pan Bimbo tampoco, comíamos huevo, proteína, frijoles, que es hierro, se balanceaban muchas cosas y hoy como que hay una gran obsesión por todos consumir lo mismo, todos pesar igual, todos hacer lo mismo y eso es terrible. Eso en una democracia no debe existir. En una democracia no, eso ya es anarquía, dictadura y eso es querer que todos seamos iguales cuando somos diferentes. Nuestros cuerpos, nuestras formas de ser, de pensar son diferentes. Lo que a alguien le hace daño, a otra persona no le hace daño. Alguien se toma una aspirina, le quita el dolor de cabeza, a otra persona le da una reacción alérgica a la aspirina. No somos iguales. Y el problema en la ciencia es tratar de igualar todo, tratar de quitar la diabetes en las escuelas porque no comen gansito marinela, como si el gansito produjera diabetes o las Coca-Colas. Pero afuera que les venden tostadas y chicharrón y birria, uff, toda la grasa de la carne que hay, uff, y esa no la regula. Entonces hay que tener cuidado con quien consideramos que vende humo y puede ser legítimo, puede que no, que sea un charlatán realmente. Un charlatán es alguien que dice que es licenciado y no es licenciado, no acabado. Un charlatán puede ser alguien que dice que tiene maestría y nadie lo ha visto en ninguna maestría, no conoce ni la tesis, no sabe ni lo que cuesta una maestría, no te sabe dar datos de la maestría y te dice mentiras, te dice que él tiene o ella tiene maestría en economía y en finanzas y te dice hasta la universidad y entonces uno investiga y en esa universidad nunca ha estado, ni los maestros lo conocen, ni se saben sus trabajos, ni hay manera ese sería un charlatán, un mentiroso, no hay manera de comprobar, digo, si hay manera, al revés, si hay manera de comprobar, ¿no? A través de los maestros, de los trabajos, de las fotografías. El que no es charlatán te demuestra, mira, yo me gradué en tal año, aquí está mi fotografía, igual te vende ideas que no son correctas y sí. El punto es cuidar nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra alimentación, cuidar nuestro dinero y no, esta es una lección, no por estar desesperados ante una enfermedad, ante algo, comprarlo, lo que se nos aparezca enfrente. Igual con las amistades, no tener amigos ni amigas. A veces es mejor la soledad que tener malos amigos o amigas. Y por la desesperación de que uno está a veces en la vida hay que estar solo. Los filósofos, muchos vivían solos muchas veces, a veces estaban casados y a veces no. La soledad a veces es dura, pero también es dura estar con gente que ni te quiere, ni te reconoce o te va a usar y gente mala o no mala necesariamente, pero amigos que no te van a llevar a buen rumbo. Cuida tus amistades, cuida también tú como amistad que eres, que influyes a los demás, porque a lo mejor pensamos que el otro es el vendehumos y a lo mejor nosotros lo somos también. Reflexionemos eso. Ahora sí me dio mucho gusto saludarles en este video del 11 de agosto, ya preparándonos para entrar, leyendo aquí unas cosas de historia, economía, comiendo diferentes quesos, disfrutando mis vacaciones de poco tráfico, haciendo más ejercicio, leyendo más, leyendo la Biblia, viendo documentales
y pues nos vemos en la próxima. Lo que quería decirles al principio, ya para cerrar este video, y voy a evitar hacerlo en otro video, ya llevamos 1 hora 40, pero lo voy a decir de una vez. Es que hay un documental que les recomiendo, lo dije al principio, se llama Fire. Fire es un vendehumos, una persona que empezó a contratar gente, a reclutar gente de publicidad. Empezó a hacer una idea de un concierto en una isla. Este señor tuvo muchos adeptos en Estados Unidos, o muchacho. Les cobraba el boleto $20,000, $200,000, una cantidad tremenda de dinero para andar en un yate, en un bote y estar en una isla. Muchísima gente, más de 5,000 a lo mejor, creyeron su mentira. Creyeron que iban a venir muchos grupos musicales. Él contrató gente seria de diseño que le hizo una isla, la retocó la isla, le puso casas muy bonitas, prometió que se iban a quedar en la isla a dormir. ¿Y qué pasó? Que a la mera hora, cuando pagaron el boleto por adelantado, ¡oh sorpresa! Las tiendas de campaña eran unas tiendas que había dejado el gobierno, creo que de Estados Unidos, de un huracán. O sea, ni siquiera ellos pusieron lo que habían prometido de un lugar bonito, una estancia bonita por $200,000. Ese es un esquema piramidal, un fraude. Puede tener muy bonita publicidad y cada rato en Instagram les pasaban fotos de modelos, hombres y mujeres, cantando en la arena, felices, tomando, disfrutando, tomando alcohol y platicando. Muy bonita publicidad en Instagram. Y mucha gente invirtió a través del Instagram. Creyeron en él. Él llegó a tener como 1,000,000 o más de seguidores. Caso real. Vean el documental Fire, que está en Netflix. Creo que está en Netflix de México y de Estados Unidos. Creo que es porque hay dos Netflix, el de Estados Unidos y el de México, o hay uno de Latinoamérica. Me parece que son diferentes la programación. Chéquenlo y ahí van a ver lo que es un esquema piramidal. Prometió mucho, les hizo Photoshop, les mandó fotos, les mandó actualizaciones a sus Instagrams. La gente decía, wow, me la va a pasar con ganas, va a haber grandes grupos musicales. Cuando llegaron, ni siquiera tenían la tarima del grupo musical, ni siquiera era la isla que él prometió. Entonces se metió en un lío porque obviamente la gente empezó a decir, y ahí sale en el documental, ¿qué es esto? Tiendas de campaña, nos habían prometido como alcobas, como lugares como de hotel en la playa, ni siquiera daban la vista al mar como les prometió y ya habían pagado el boleto, un boleto carísimo. Y la gente cayó y cayó por desesperación, por querer ir a un lugar supuestamente tranquilo, bonito. Ese es el esquema piramidal, la falsedad, el sacar una publicidad muy engañosa y el ni siquiera tenían una oficina seria de relaciones públicas. La gente la llevaron en un carrito, ni siquiera tenían luz, ni siquiera tenían agua y eran tiendas de campaña usadas, no había servicio, no le pagaron a los empleados. Él subcontrató, eso tiene mucho que ver con los esquemas piramidales, subcontrata gente que le promete dinero y no les cumple, dice mañana te pago y nunca les cumple. Eso tiene que ver con esquemas fraudulentos de pirámides también. El que no te paga, haces el trabajo y te paga ahorita y tú firmas, te pago la quincena ahorita, ya me trabajaste. Él no les pagaba o les pagaba muy poco. La isla la cambiaron por otro lugar, los cantantes no llegaron todos. Fue un reverendo fraude. A él lo persiguieron en Nueva York porque todo estaba en Nueva York, el esquema piramidal. Lo metieron a la cárcel y él seguía como si nada, sonriente. Él seguía tratando de levantar su empresa, que era vender estos shows supuestamente en una isla con un yate a $20,000, $30,000, $100,000, $200,000. Increíble cómo hubo gente que creyó ese engaño y ese fraude solamente porque vio unas modelos, hombres y mujeres felices en la playa, solamente porque pusieron un mapa de una isla y una gente que estaba pagada, actores, solamente porque vieron eso y les mandaban actualizaciones día con día y decían, wow, esto va a ser un gran concierto en el mar. Todo un fraude. Vean la película Fire, creo que se escribe con H, F-H-I-R-E. Aunque Fire de fuego no lleva H, obviamente, pero creo que el documental, a ver, aquí se los voy a buscar.
Eso era, híjole, impresionante. Vamos a ver documental Fire. Se los recomiendo si quieren saber que es un esquema piramidal de fraude, de lo que no hay que hacer. A ver, ¿cuál es? Se me dice que está aquí. Documental de Fire. Creo que viene aquí, no. Ah, sí, aquí está. En Netflix, Fire con Y, no lleva H, perdón. La fiesta más exclusiva que nunca sucedió. Aquí está. Es esta película, para que la vean. Es esta película. En Netflix la pueden encontrar. Until you see what you're getting yourselves into. American rapper Ja Rule is in the Bahamas with his business partner. Era en Bahamas. He's an amazing entrepreneur. He can convince anyone of pretty much anything. They just bought an island, Pablo Escobar's island. Oh my gosh. We're gonna do a festival, yeah. Within 48 hours, they sold out. These guys are either completely full of or they're the smartest guys in the room. La fiesta que nunca sucedió. Sí tenían empleados, sí tenían trabajadores, sí tenían la isla, pero algo pasó, parecía que todo iba bien, legítimo, algo pasó en la propaganda, confiaban en el manager, en el que tuvo la idea, le depositaban mucho dinero y le depositaban mucha confianza a él, y de repente todo o se vino abajo, o de plano, digamos, no pudieron, hicieron el esquema piramidal de fraude, donde el dinero va a otras cuentas de banco. Él obviamente se deslinda, como que no tiene el dinero, pero lo arrestan en Estados Unidos. La fiesta que nunca sucedió. Boletos carísimos en dólares. Una experiencia que les prometían a los jóvenes muy padre en las Bahamas. Y todo parecía real. La gente era real, los trabajadores reales, las fotos eran reales, truqueadas, photoshopeadas, pero, o sea, editadas, pero eran reales, el lugar estaba. Parecía que todo iba como legítimo, como que era realidad. Los cantantes confirmaron su asistencia, les iban a pagar los cantantes y a la mera hora se aparecen unos cuantos, no aparecen los cantantes bien. La gente se decepcionó cuando vio las tiendas de campaña y dijo que ni siquiera tenían un abaniquito ahí, nada de lo que les habían prometido, nada de lo que les habían prometido en las fotografías y en el video. Ese es un ejemplo de fraude, que no hay que caer en eso, ni hay que hacer eso. No pensemos que por hacer eso nos va a ir mejor. Cuando una regla en la economía, yo diría es una regla y con esto acabo, cuando tengas dinero muy rápido, duda de esa rapidez, ¿por qué sea tan rápido? El dinero bien habido tarda en llegar, porque es bien habido. Cuando veas rápido, y ahorita mucha desesperación de jóvenes de tener mucho dinero, cuando crean que es algo rápido, lo más seguro es que es un fraude o es un esquema de socios fraudulentos o piramidales que no va a funcionar. Y te va a traer más problemas legales si tú lo haces que beneficios. Y ya involucran a las familias, involucran a mucha gente y obviamente pues es un fraude y es gente que no tiene criterio, que cree que el dinero se da en los árboles y que no les importa el dinero de los demás, o sea, no lo valoran, no le enseñan a cuidar el dinero. Una persona que no es fraude te va a enseñar a cuidar tu dinero, no te lo va a andar gastando ese dinero que es tuyo, que te lo has ganado o lo has heredado o te lo han dado por algún servicio profesional. Ese es el dinero bien habido, el que cuesta trabajo, sudor, el que se batalla. Ahorita los chavos, muchos en Europa, en México, quieren lo rápido y creen que con lo rápido les va a ir muy bien, ¿no? Como en YouTube, ya hice mucho dinero, pues sí, pero en un día lo puedes perder también, ¿no? Con los puros impuestos que se deben de pagar en plataformas. Lo puedes perder si alguien te demanda también, ¿no? Con un abogado. O sea, aguas con eso. Esto es un ejemplo de lo que no se debe seguir y lo que no se debe de hacer y de lo fácil que es robarle a la gente su tiempo, sus ilusiones y su dinero. Fíjense qué fácil se engaña a la gente. Aguas con eso. Gracias por su atención. Nos vemos más tarde o en estos días con otros videos de interés. Gracias y buen provecho.